En la práctica de programación orientada a objetos, en la que se trabajaba con el capítulo 6 de Eloquent.js en la sección Line Out a Table, eh, habíamos propuesto un reto que se trataba de modificar la función data table en el fichero dtable.js. Que esta función es la que parsea el objeto construido a partir del objeto JSON, del objeto construido a partir del fichero JSON de la entrada. Y en el que se decide la clase de celda que se aplica a cada entrada, retornando un array de objetos que son de alguna clase celda. Básicamente lo que se hace es que los de la, los de la, las claves se convierten en celdas subrayadas, en underline cells. Si luce como un número, se hace una RCell, una celda alineada a derechas. Y si no, pues se trata como una T-cell, como una celda de texto normal. El objetivo es modificar la función dataTable para que se puedan admitir ahora un nuevo tipo de celdas, no solo de texto o numéricas, sino de tipo objeto, como esta que está aquí. Y en ese caso, si es un objeto, entonces tiene un atributo type y tiene un atributo params. El atributo type especifica el nombre de la clase de celda que queremos, y el atributo params define la lista de parámetros que se pasarán al constructor de la clase. De manera que aquí lo que estamos diciendo es que queremos que esta entrada sea del tipo stretch cell, que el contenido sea de la stretch cell TIDE y con 2 líneas y 6 caracteres de ancho. O aquí tenemos otro ejemplo en el que la celda es de nuevo de tipo stretch cell. Los parámetros son el texto es Mont Fuji con 2 líneas, o incluso aquí tenemos un tercer tipo para la altura del Mont Blanc, en el cual se especifica que el tipo que queremos es este cell, aunque el parámetro sea 4808 la altura, que en principio sería una R-cell. O sea que se trata de modificar un poco la conducta por defecto. Aquí en la rama reto 2 tenemos una solución en la que he partido del repo de un alumno, modificándolo. Si le damos una entrada como esta, en el cual pues tenemos entradas del nuevo tipo en el que se especifica el tipo de la celda y los parámetros para el constructor. Aquí 6 es el ancho y 2 es el alto. Tenemos otra más donde es aquí, por ejemplo, para el Monte Fuji, con 2 de ancho. Y aquí también para la altura del Mont Blanc con 2. Si corremos el programa, main.js, pues tenemos el resultado esperado. Este es un problema en el cual a la hora de resolverlo es fácil caer en un switch smell, es decir, en un problema de estos de expresarnos en forma de si pertenece a la clase tal, entonces hago tal cosa, si pertenece a la clase RCell hago tal cosa, else si es un número, entonces lo voy a hacer una RCell, else si es un objeto, y entonces fácilmente entramos en un switch smell. Así que este es un buen ejemplo para ilustrar el strategy pattern, que es una forma de resolver el switch smell. Lo vamos a intentar. Fíjense que lo que tenemos que hacer es modificar the table, y en the table lo que nos piden es que modifiquemos la función data table. Esta función es la que nos pide modificar y esa es la que he modificado.
En la línea 38, bueno, las líneas 38 a la 40 son como estaban antes, es decir, que obtenemos las claves del objeto JSON, que en nuestro ejemplo son el nombre, la altura, el country, y esas las convertimos en celdas de tipo headers, las de las claves, o sea que eso lo vamos a dejar igual. Y luego tenemos los dos bucles anidados de las líneas 42 y 43 con dos maps, un map en las filas y un map en las columnas. Eh, y entonces lo que hago es que en la línea 44 miro el valor asociado, es decir, en qué entrada estamos. Estamos en el nombre, en la altura, en el country. Y en la línea 45 llamamos a un nuevo método que se llama findClass, que lo he puesto en un módulo aparte y en el cual a partir del valor se calcula la clase. Es decir, que si es un número, básicamente esto nos va a devolver que la clase es de una R-celda, si es un texto, pues es una text cell, y si es un objeto va a calcular, si es un objeto de estos que hemos introducido, pues va a calcular qué tipo de celda es. Y fíjense que nos devuelve no solamente en la línea 45 lo vemos, no solamente la clase asociada al valor, sino también los parámetros para el constructor. Y entonces lo que hacemos en la línea 46 es simplemente retornar el objeto construido a partir de la clase retornada al que llamamos con los parámetros que nos ha calculado findClass. Fíjense que como params es un array, para convertirlo en una lista de argumentos utilizamos el operador punto, 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 punto de ECMA 6. O sea que el código queda mucho más sencillo, pero esto es así porque hemos aislado en un módulo que hemos llamado registry class a la función findClass. Así pues la clave o lo que necesitamos ahora es entender cómo funciona registry class. Registry class es este ficherito. Básicamente lo que hacemos es construir un mapa, un hash en la línea 1, y en ese hash va a contener como claves los nombres de las clases y como valores los constructores de las clases propiamente dichas. Por eso es que en dtable, digamos, que podemos, cuando estábamos viendo nuestra función de datatable, pues este mapa es el que permite calcular a partir de la clase del valor, digamos, pues si es una string, entonces va a ser una text cell, etc. Pues este mapa es para eso. Y la idea aquí es que cada tipo de celda, por ejemplo, cuando tenemos el código de test cell, pues, que no ha cambiado para nada, lo único que ha cambiado en el código de test cell es que ahora test cell requiere también a registry class y añade que ella sabe manejar tanto los objetos de tipo cadena como los objetos de tipo tcell. Es decir, que si un objeto es de tipo tcell o un objeto es de tipo cadena, él se encarga, esta clase se encarga de ella. Y eso lo hace mediante el método addMapClass, que es exportado por registry class. Y eso lo hace cada clase. Cada clase, por ejemplo, la clase RCell es exactamente el mismo código que conocíamos, pero de nuevo, aquí en las líneas 17 a la 20, tenemos lo mismo. La clase RCell dice, yo me encargo de los números y de las celdas y de los objetos RCell. Y así sucesivamente. La stretch cell, lo mismo código, pero añadiendo que nos encargamos de la clase
de los objetos de la clase StretchCell. Lo que estamos aplicando aquí es un ejemplo de strategy pattern. Como dice la Wikipedia, in computer programming, the strategy pattern is a behavioral software design pattern that enables selecting an algorithm at runtime. The strategy pattern defines a family of algorithms. En nuestro caso tenemos las diferentes clases tcelda, rcelda, stretchcell, etc. Encapsulates each algorithm and makes the algorithms interchangeable with that family. O sea que cuando vemos el código de data table, fíjense que en términos del valor se decide qué clase, es decir, que se decide qué estrategia y se llama a esa estrategia con los parámetros adecuados, con los datos adecuados. La otra estrategia que estamos siguiendo aquí es el Registry Pattern de Martin Fowler, que como bien dice aquí es a well-known object that other objects can use to find common objects and services. Si se fijan en lo que ocurre es que tenemos el objeto proveído por Registry Class, el mapa, que es utilizado por las clases tcell, rcell, stretchcell, etc., para anotar en su momento de qué tipos de celdas se encargan, de qué tipos de objetos se encargan, de manera que el coordinador de la estrategia, de manera que dtable, el coordinador de la estrategia, pueda saber a qué estrategia debe de acudir. Vamos entonces a ver en más detalle la función findClass, que a partir de un valor determina qué estrategia nos devuelve, vemos la línea 21, nos devuelve qué estrategia que en current class y los parámetros con los que se debe de llamar a esa estrategia. También nos devuelve el nombre de la clase como información adicional. Realmente a partir del valor, siempre en ECMA 6 podemos value constructor, en la línea 7 lo vemos, value constructor nos devuelve el constructor del objeto. O sea que en name tenemos el nombre del constructor, por lo tanto tenemos el nombre de la clase, así que así calculamos el nombre de la clase. Y luego, como estamos siguiendo esta estrategia de Martin Fowler del Registry Pattern, Map Class, tenemos qué clase es la que se encarga qué estrategia es la que se encarga de esta clase de objetos. Y eso lo almacenamos en current class. Ahora bien, ahí realmente cuando el objeto en particular es de la clase object, donde se define realmente qué estrategia se le aplica a este objeto, está en el campo value.type del objeto. Así que en ese caso actualizamos current class para tener la estrategia adecuada, calculada, computada. Y después vamos a pasar en las líneas de la 11 a la 20 a calcular los parámetros. Si se trata de una clase, digamos, primitiva, simple, un número o una cadena, lo que estamos viendo, entonces simplemente el parámetro es el número o la cadena. Si se trata de un objeto, entonces tenemos el atributo params, o deberíamos tener el atributo params. En cualquier otra situación es una situación de error y así la tratamos. Si están definidos el type y el params, entonces el primer parámetro constituye una celda, el valor para la celda interior, el contenido de la celda, y por lo tanto el primer parámetro es especial, cualquiera que sea la clase de la que se trate.
Y entonces tenemos que encontrar para ese parámetro, que podría ser en el caso más complicado incluso otro objeto, eh, tenemos que encontrar qué estrategia se le aplica a ese primer parámetro del contenido. Sí. Y llamamos recursivamente a findClass para encontrar la clase de ese la estrategia para ese primer parámetro. Y ya montamos el array de parámetros como un objeto, construimos la celda interior para para el primer parámetro y el resto de los parámetros, quitando eso el primero. Y nada más, ya exportamos tanto a map class para la fase de registro como find class para el patrón de estrategia. En esta solución que acabamos de dar, respetamos el Open Close Principle. Recuerden que in Object-Oriented Programming, the Open Close Principle states that software entities, classes, modules, functions, etc., should be open for extension, but closed for modification. That is, such an entity can allow its behavior to be extended without modifying its source code. En nuestro caso, tenemos la clase dtable y la clase registry class, o más bien el módulo registry class. Y lo que ocurre es que estas clases han sido escritas de manera que puede ser extendida su funcionalidad, por ejemplo, por la clase stretchCell. Y la clase stretchCell se puede escribir sin tener que acudir a modificar el código interior de la clase dtable, ni de la clase registry, ni del módulo registry class. En este caso, las entidades que no están cerradas son dtable y registry class. Sin embargo, las podemos extender, porque lo único que tenemos que hacer es requerir lo que tengamos que requerir. Y en este caso, por ejemplo, stretchCell se atiene a la API con el constructor minWidth, minHeight, throw, etc. Y se añade al registro indicando qué tipo de celda sabe manejar. Por lo tanto, hemos podido extender la funcionalidad de dtable sin tocar el código de dtable y de registry class. Que fíjense que hubiera sido imposible de hacer si nuestro código hubiera caído en el switch smell, si hubiéramos puesto un if else, etc. Y bueno, pues así hemos resuelto cumplir con el principio open closed.